Bienvenidos a TCI, Templo Calvario Internacional en línea, donde somos llamados a hacer la expresión de la gracia y el amor de Dios. Estamos contentos de que nos acompañes en este día. Dios tiene buenos planes para ti y estamos seguros de que su palabra hablará a tu corazón a través del mensaje de hoy. Confiamos que este sea un tiempo de mucha bendición para ti. Si no estás suscrito a nuestro canal, te animamos, hazlo hoy y activa la campanita para que no te pierdas nuestro servicio cada semana. Tus likes nos ayudan a tener mayor presencia en los medios. No olvides compartir este mensaje con alguien más. La semana pasada vimos la primera parte, le titulamos El Evangelio para los Gentiles, cuando Pedro comienza la historia diciendo que Pedro estaba en el hogar de un tal Simón Curtidor. Pero la introducción de la semana pasada fue más o menos así. Dios se había revelado al pueblo de Israel y los descendientes de Abraham, que eran los descendientes de Abraham, ellos habían recibido una promesa del Mesías, del libertador. Pero escúcheme, era imposible o es imposible que el creador del universo, el creador de la humanidad, escogiera solamente un pueblo para manifestarse y para libertarlo, para redimirlo. Ese nunca fue el plan de Dios, pero Dios tuvo que escoger un pueblo por el cual Él iba a traer la revelación y el conocimiento de Dios y el conocimiento de los mandamientos. La descendencia de Abraham había recibido la promesa del Mesías, del Salvador, y pensaban que era solo para ellos, pero no la entendieron, no entendieron la grandeza del amor de Dios. Fueron escogidos como un canal de bendición para todas las naciones. Y usted diría, bueno, en 4,000 años, y era hora de que ellos aprendieran esa lección, ¿verdad? O por lo menos unos 2,500 años que data desde Abraham hasta la venida de Jesucristo. Pero no lo entendieron. Estaban cada vez más arraigados en su religiosidad. El Hijo de Dios, hecho hombre, vino a habitar y a identificarse con nosotros, pero escuche esto, Él no vino preprogramado. No vino preprogramado. Este es algo que usted y yo debemos abrazar, este principio. Jesús fue 100% Dios, sí, pero Él fue 100% hombre. Uno de los versículos que denota esto es Hebreos 5:8. Hablando de Jesús dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Jesús tuvo que aprender obediencia, no vino preprogramado. Jesús, la Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue un hombre como usted y como yo, y también fue el Hijo de Dios. Dice, y habiendo sido perfeccionado, aprendió obediencia y fue perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No dice para el pueblo judío, no dice solamente para los israelitas. Y en el salmo mesiánico, hay salmos en el Antiguo Testamento que apuntan directamente a Jesús, a su vida, a sus padecimientos, a su crucifixión, a su obra. Y el Salmo 2 es uno de ellos. Y solamente voy a revisar el versículo 8. ¿Okay? Creo que el 7 dice, tú eres mi hijo, te engendré hoy. Pero el versículo, hablando el Padre, hablándole a Jesús. En el versículo 8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. En otras palabras, Jesús no tuvo que venir, Dios no tuvo que venir a reconocer la humanidad, pero nuestro sumo sacerdote que tomó forma humana tuvo que venir a identificarse con nosotros. Y aunque el pueblo de Israel tenía una promesa del Mesías, del Salvador, del gran libertador, ellos creían que era el gran libertador de los pueblos que les esclavizaban, pero el Mesías vino a libertarnos de la maldición del pecado, a libertarnos del poder del pecado, a libertarnos de las tinieblas, a libertarnos de una eternidad en condenación que estaba segura para nosotros. Es imposible que el Hijo de Dios viniera solo por un pueblo. Y cuando Él viene y se identifica con la humanidad, había una promesa mesiánica, dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Jesús, aunque vino como judío y fue endoctrinado en el judaísmo, Él aprendió el Torah, aprendió el Antiguo Testamento, pero Él entendió que el amor de Dios no podía quedarse encerrado en un solo pueblo. Y la Biblia nos explica dentro de este contexto que en algún momento Jesús dijo, Señor,
le dijo al Padre, dame por herencia las naciones. Porque el Padre le dijo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Vino el Hijo como sumo sacerdote, como un hombre, vio la condición suya y mía, vio la condición no solo del pueblo judío. El pueblo judío estaba más o menos. Los pueblos paganos estaban peor que ellos, en tinieblas total. Y Jesús hizo esta oración en algún momento en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solo al pueblo judío, no solo a los romanos, a la raza humana. Jesús pidió perdón por usted mientras él moría en la cruz del Calvario. Amén. La semana pasada vimos la salvación a los gentiles. Abraham, que es tipo de Cornelio, que es tipo de Abraham, fue diferente. Halló gracia ante Dios porque era piadoso, ¿se recuerda? Vimos las virtudes de Cornelio. Tuvo una visión. Un ángel se le apareció y dice, manda a buscar a Pedro. Él manda a buscar a Pedro. Pedro recibe también una visión que no lograba entenderla. Todavía Pedro, hasta lo que dejamos la semana pasada, él todavía no entendía. Un lienzo bajado de los 4 puntos con un montón de animales de toda clase y una voz que le dice, levántate, mata y come. Pedro dice, no, yo nunca he comido cosa inmunda. Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. ¿Ok? Y Pedro todavía no entendía esto. ¿Ok? Entonces Pedro recibe a los que fueron a buscarlo de parte de Cornelio y regresa con ellos a su casa. Y hoy entonces empezamos en el versículo 24 en adelante. Y hoy vamos a hablar del Pentecostés para los gentiles. Hoy celebramos el día del primer derramamiento del Espíritu Santo que fue en Jerusalén sobre los judíos. Pero estamos estudiando el libro de Hechos y hemos estado yendo en secuencia y justo nos toca hoy hablar del Pentecostés para los gentiles, del derramamiento del Espíritu Santo para los que no eran del pueblo judío, o sea, para usted y para mí, nuestra herencia. Pentecostés para los gentiles. Entonces, primero vamos a ver rapidito, abra sus Biblias, tome anote en el libro de Hechos, empezando en el versículo 24. Después de que regresa Pedro con un soldado romano y algunos de los criados, dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Empezamos a relatar el encuentro entre Pedro y Cornelio, 2 hombres que tuvieron una visión, y ahora vamos a ver el encuentro y cómo Dios coordina este encuentro. Entonces, lo primero que resalta para mí es que lo estaba esperando. Él sabía que iba a venir Pedro, no se iba a negar porque un ángel le mandó a llamar. Y Dios sabe que Cornelio sabía que cuando Dios tiene un plan, ese plan se cumple. Entonces Dios ya le había hablado a Pedro, le dijo, vete con ellos, no tengas cuidado, no tengas temor. Lo estaba esperando. Y dice, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, había invitado a los amigos más íntimos. ¿Cuáles son los amigos íntimos de Cornelio? ¿O cuáles son los amigos íntimos de nosotros? Sino los que se relacionan con uno y los que comparten nuestros principios. Tenga cuidado de no hacer amistad con personas que no comparten sus principios. Por supuesto, no haga intimidad con ellos. Usted y yo somos llamados a ser amigos de los pecadores. Jesús era amigo de pecadores, de cobradores de impuestos, de prostitutas, etcétera, etcétera. ¿Verdad que sí? Pero no podemos tener intimidad con ellos a menos que compartan nuestros principios. Entonces, estos amigos eran aquellos que compartían sus principios, compartían su fe, compartían también una compasión genuina. Entonces, Cornelio fue el instrumento que influyó en estas personas. Estas personas ya estaban, por así decirlo, evangelizadas, estaban motivadas por la fe que tenía Cornelio. Su fe genuina causaba que otros desearan lo que él tenía. Cornelio tenía amigos y tenía amigos íntimos, compartían sus creyentes. El creyente, usted y yo debemos ser la sal de la tierra, causar sed de Dios en otras personas, sed en otros de tener lo que ellos no tienen, de tener lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Yo sé que no somos, como dicen por ahí, billete de 100 y le caemos bien a todo el mundo, pero la gente debe ver algo diferente
Muchos nos van a odiar por nuestra fe, nos van a rechazar. Pero si usted persevera en su fe, aún los que lo rechazan algún día van a decir, tú eres diferente, yo quisiera tener lo que tú quieres, lo que tú tienes. Porque la paz y el gozo que el Señor pone en nuestras vidas no se puede comprar en este mundo. Los convocó y ellos vinieron. Cornelio tenía influencia y aún no estaba convertido. El capítulo 10, 25, el versículo 25 dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Cornelio tenía todavía raíces idólatras. ¿Se imagina usted? Cornelio se postra ante Pedro y Pedro dice, levántate, yo soy un hombre como tú. Escúcheme esto, mi hermano, no debemos descartar, usted y yo, no debemos descartar a personas que todavía ignoran la verdad. A veces podemos tener un prejuicio, no, ese tipo no deja de fumar, ese tipo no deja de tomar, o este tipo tiene un ídolo, o es fulano, adora a tal Dios o a tal imagen. No lo descarten. ¿Okay? Cornelio tenía raíces idólatras todavía. Y sin embargo, Dios se reveló a él. Y Dios manda a buscar a Pedro para que le hable a él. Pedro establece un principio que hasta hoy es piedra de tropiezo para muchos. Dice, yo mismo soy hombre. ¿Por qué digo esto? Porque hasta el día de hoy, desafortunadamente, hay personas que idolatran a personas. Hay personas que idolatran a personas. Los creyentes no son superhumanos. Usted no es superhumano. Usted es transformado de poder en poder, de gloria en gloria. Usted es santificado. Es llevado a la imagen de Jesucristo. Pero usted no, ¿cuántos saben que usted no es superhumano? ¿Y cuántos saben que el pastor no es superhumano? A propósito, la pastora no es superhumana. Hoy se enfermó, está en casita. Okay. Así es que ore por ella, así es que cuando se acuerde de ella. Amén. Gloria sea a Dios. Entonces establece este principio. Él no era un superhombre, nadie es un superhombre. Pedro no era un superhombre. Y todos estamos en un proceso de santificación. Pero escuche esto. La mansedumbre y la humildad debe caracterizar a los seguidores de Cristo. El mundo quiere atención y gloria. La carne quiere atención y gloria. Pero el seguidor de Cristo dice, no, párate, yo soy igual que tú. Amén. El versículo 27 dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis que cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pedro, cuando yo leía esto, digo, Pedro la regó. Entra insultando. Yo soy judío y ustedes saben que a mí es abominable reunirme con ustedes. Como que pareciera que entran menospreciando. Pero entonces él arregla el ambiente. Cuando dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. La visión que tenía ahora se está empezando a aclarar en Pedro. Entonces, esa visión que tuvo, dice, Dios le dijo que a ningún hombre llame común o inmundo. Dice, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me ha hecho venir? El número de los que estaban reunidos en casa de Cornelio no lo dice la Biblia, pero dice que eran muchos. Y acabamos de ver que él llamó a sus amigos, familiares y amigos íntimos, los más cercanos. Tenía muchos amigos. Por lo general, una persona egocentrista, orgullosa, soberbia, por lo general tiene pocos amigos. Y los pocos que tiene no son verdaderos amigos. Pero una persona con las virtudes que tenía, piadoso, devoto, que oraba, ¿verdad? Cornelio tenía influencia y tenía muchos amigos. Pedro entra como queriendo resaltar una tradición judía. Pedro no está entrando al acoso, sino está diciendo, mire, yo vine aquí porque Dios me ha mandado y me ha mostrado que a ningún hombre se le puede llamar inmundo. Y luego Pedro resalta la interpretación de la visión que tuvo al decir, al decir que Dios le mostró que no llamaran a ningún hombre común o inmundo.
Este es el encuentro que tuvieron. Ahora vamos a ver el testimonio de parte de los dos. Es importante el testimonio. Usted nunca debe menospreciar lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios, cuando usted tuvo un encuentro con Dios, Dios comenzó una obra en usted y esa obra está en pie. Entonces, cuando usted testifica de lo que Dios comenzó o hizo, de ese encuentro con Dios hace 15, 20, 30 años, usted está hablando de lo que Dios está haciendo en su vida. Y aparte de eso, lo que Dios hizo una vez más, o lo que Dios hace por el que se humilla ante Él, es algo fuera de este mundo. Ninguna filosofía, ninguna ciencia puede cambiar el corazón del hombre, sino solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. El Señor y Salvador del mundo. Se habían reunido muchos y bueno, vamos a ver entonces en el versículo 30 comienza el testimonio. Cornelio, dice entonces Cornelio dijo, y está en pantalla. Cornelio relata lo que leímos la semana pasada. Aquí dice, aquí añade que estuvo en ayunas. Dice, estuve en ayunas a la hora 9, mientras estaba en mi casa, había un ángel y el ángel le dijo, tus limosnas tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. La semana pasada hablamos acerca de eso. Aquí él recuerda una vez más. Ahora, escuche esto. Hay cosas, especialmente esta parte, capítulo 10, puede parecer como redundante. Lucas era un doctor, él era un médico, pero también era un journalist, un escritor. Y él no era sin letras. Aparte de eso, el que inspira la Biblia es el Espíritu Santo de Dios. Si las cosas están repetidas es porque Dios quiere llamar nuestra atención, no por aburrirnos el rato que leemos. Ya leímos cómo se le apareció el ángel, ya leímos que él oraba y que dijo tus oraciones, tus limosnas, pero él vuelve a repetir su testimonio, lo repite delante de Pedro y está escrito en la Biblia para llamar nuestra atención de que es importante que testifiquemos. Por eso este punto yo le llamé el testimonio, ¿no? Entonces relata todo. Le dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada, envía pues a Jope a venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, y luego dice, cuando él llegue, él te hablará. En el versículo 32 y el 33 dice, así que envié y tú has hecho bien en venir. Ahora dice, al final dice, estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro podía decir ese rato, a mí Dios no me ha dado ningún mensaje, yo vine aquí para ver qué es lo que está pasando. Pero sin embargo, ellos tenían la reverencia, dice que estamos aquí en la presencia de Dios. Tenían esa reverencia de escuchar lo que Pedro tenía que decir y lo que Pedro tenía que decir, ellos lo iban a recibir como un mensaje de parte de Dios. Relata su experiencia, su visión, como el Espíritu Santo pues le dirige a Lucas a escribir una vez más este testimonio de Cornelio. Ok, y me llama la atención que hace énfasis lo mismo que la vez pasada. Él a dar su testimonio dice que el ángel le dijo, tu oración ha sido oída. No dice tus oraciones, dice tu oración. Pero digo yo, él tenía muchas oraciones, pero hubo una oración que fue oída, especialmente y específicamente en ese momento. Entonces yo me pregunto, ¿cuál fue la oración? ¿Qué era lo que oraba? ¿Cuál fue la oración que le llamó la atención a Dios que fue oída? Porque él tenía muchas oraciones. ¿Cuál de esas oraciones Dios escuchó? Porque él dice tu oración en singular, ¿no? Pues no sabemos, no dice la Biblia, pero yo escribí aquí, a lo mejor era una oración como, Señor, quiero conocerte más, quiero más de ti, usa mi vida para tu gloria. Estoy seguro que no fue la oración, Señor, dame un carro nuevo y dame más prestigio, más salario, aumento de salario, una casa más grande, Señor, quiero renovar y hacer un garaje. Señor, quiero más de ti. Y el ángel se le aparece y dice, manda
a llamar a Pedro, él te va a decir. Él sentía ese vacío, sentía que necesitaba algo, un poder de lo alto que le ayudara en su caminar en esta nueva relación que le anhelaba. Él buscaba, era un hombre devoto que oraba. Pero había algo, un vacío en su corazón. Esa es la oración de Cornelio, que es respondida de parte de Dios y se presenta el ángel. Tus limosnas han sido recordadas. Ahora, usted y yo recordamos, ¿qué es lo que recordamos? Recordamos lo que más ha tocado nuestro corazón, o lo que más apreciamos, lo que más nos ha costado, ¿verdad? Recordamos y atesoramos lo que más ha tocado nuestro corazón. Nuestros actos de bondad tocan el corazón de Dios y son recordados en el cielo. El ángel le dice a Cornelio, tus oraciones y tus limosnas, Dios las ha recordado. ¿Qué estamos haciendo que resuene, que toque el corazón de Dios? ¿Qué estamos haciendo que a Dios le llame la atención y diga, wow, esto tocó mi corazón, esto voy a apreciarlo? Estamos sembrando para lo eterno. El ángel le dice a Cornelio, Pedro te hablará. Escuche esto. Dios responde las oraciones, ¿verdad que sí? Pero escuche, no las responde por medio de ángeles. Dice, Dios escuchó tu oración, pero manda a Pedro que él te va a hablar. Le dice el ángel. Ahora, Dios responde las oraciones por medio de personas. Usted y yo somos la respuesta a una oración. ¿Alguien oró por usted? Si nadie oró por usted en este mundo, Jesucristo oró por usted hace 2000 años. Pero una persona se levantó para hacer la respuesta de nuestra oración, de la necesidad de nuestro corazón a nuestra vida. Entonces, Dios usó a alguien para responder nuestra oración. Dios quiere usarle a usted para responder la oración de alguien. ¿Qué hacía Pedro? Estaba en comunión con Dios. Tuvo una revelación de Dios y tuvo palabra para dar. Dios responde a las oraciones, pero nos habla a través de hombres también. También nos habla a través de su espíritu. Asegúrate que tú estés dispuesto a hacer la respuesta a una oración. Y resalto una vez más la actitud reverente de Cornelio. Es evidente cuando dice, todos estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Tenía no solamente reverencia, pero tenía la disposición de oír. Háblanos, queremos oír. Cuando usted viene a la casa del Señor, el drama nos ilustró, ¿verdad? Venimos y algunos, digo, aquí no es, ¿verdad? Pero algunos en el culto están shopping, ¿no? Están viendo en eBay o en Amazon, o a lo mejor están viendo a qué horas va a ser la novela, cuál va a ser el desenlace. No sé, pero hay montones de distracciones hoy en día. No se deje distraer usted. Tiene que mantener un corazón reverente. La Biblia dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, ¿verdad que sí? En la casa de Dios hay que guardar silencio, hay que tener reverencia, hay que estar dispuesto a escuchar todo lo que Dios tiene que decir. Es posible que Dios le hable a través de esta predicación. Es posible que Dios le hable a través de los cánticos o de algún otro hermano. Si usted está esperando que un ángel se le manifieste, también puede suceder, pero más probable es que Dios quiere usar su vida también. Y tenemos que estar dispuestos a oír de Dios. Próximo punto que quiero hablar es de la revelación de la gracia universal. La palabra universal quiere decir para todos, así de sencillo, ¿verdad? La gracia universal. En Hechos 10:34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, ahí estaba incluido Ecuador, gloria a Dios, en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Diga conmigo toda nación. Ahora diga conmigo del que le teme. Y una vez más diga del que hace justicia.
Y yo creo que estos puntos son buenos. Aunque Pedro había predicado acerca de la salvación universal, en el capítulo 4, en el segundo discurso de Pedro, Pedro predicó acerca de la salvación universal, pero él todavía no entendía. Dios tuvo que mandarle la visión en casa de Simón el curtidor. Ahora entiendo, dice, que Dios no hace acepción. Ahora entiendo. Pero él predicó en Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los judíos. Él predicó bajo el poder y la unción del Espíritu Santo después del día de Pentecostés y él dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y sin embargo todavía él tropezaba. Y ustedes saben que para mí es abominable juntarme con los gentiles, pero Dios me ha mostrado. Recién acaba él de entender esta gracia universal para todo pueblo, para toda nación. Dios no hace acepción de personas. Y esto no era nuevo, mis hermanos. En 2 de Crónicas, en el Antiguo Testamento, capítulo 19, versículo 7, y en otros pasajes de la Biblia lee en 2 de Crónicas 9:7, dice, sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. No hay soborno, ni hay acepción de personas para con Dios. Entonces empatiza, dicen, toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Dos cosas, el temor y la justicia, caracterizaban a Cornelio. El temor de Dios se consigue solamente mediante la comunión con Dios. Y el temor a Dios, o el temor de Dios, no es un miedo que nos paraliza, sino es una reverencia. Es una reverencia al reconocer la santidad, la majestuosidad de Dios. El temor de Dios que nos da sabiduría se consigue solamente en comunión con Dios. Entonces su vida, sus actitudes, su estilo de vida reflejan directamente cómo está su comunión con Dios. Si es que usted se está conduciendo con el temor de Dios, si es que usted se está conduciendo con prudencia, mansedumbre, con sabiduría, usted está andando en el temor de Dios, eso quiere decir que usted tiene comunión con Dios. Y Dios se agrada en toda nación de los que le temen y hacen justicia. Y va en ese orden. Porque usted no puede tener temor de Dios si es que usted no tiene comunión. Usted tiene comunión con Dios y usted empieza a conocer la santidad, la majestuosidad de Dios. Usted tiene temor y reverencia de Dios y por consecuencia usted no puede dejar de hacer obras de justicia. Dios se complace de todos los que, entre toda nación, de los que le temen y hacen justicia. Cornelio oraba, por eso tenía temor de Dios, discernimiento y reverencia. Escuche esto. Cornelio hacía limosnas. ¿Qué hacía Cornelio? Oraba y hacía limosnas. Y ahora dice, Dios se agrada del que teme y hace justicia. Entonces el temor va con la oración y la justicia va con las limosnas. Hacer justicia es el resultado de la comunión con Dios. Escuche, alguien dijo en cierta ocasión, nos parecemos más a Dios cuando hacemos justicia y mostramos bondad. El día jueves creo que estábamos aquí. A propósito, tuvimos una semana de oración tremenda. Aleluya. No sé los que se perdieron, pero un día hubimos poquitos. Pero ese día Dios nos habló, ¿verdad, hermana Isa? Ese día Dios nos habló y nos ministró tremendamente. Y el miércoles hubimos muchos más. Tuvimos un tiempo maravilloso con Dios. Cada vez que citemos la oración, no deje de venir. Es Dios llamándole a usted, es Dios llamando al pueblo. Pero llegamos a la conclusión, la Biblia dice de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y la Biblia también da a entender que todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos a Dios, ¿verdad que sí? Entonces la pobreza es un producto de la maldición del pecado, es una injusticia. Dios no quiere que hayan pobres. ¿Verdad? Amén, ¿está de acuerdo conmigo?
Y cuando usted y yo somos prosperados y tenemos la capacidad de poder dar limosnas, dice la Biblia, y limosnas, de poder ayudar a los pobres o de poder ayudar a que el evangelio siga adelante, esa es una obra de justicia. Estamos practicando la justicia, la generosidad, la bondad de Dios. Y dicen, toda nación se agrada, Dios se agrada en toda nación del que le teme y hace justicia. Es una obra, el resultado de una comunión con Dios, en la reverencia a Dios, el temor a Dios y hacer justicia. Tener corazones que reflejan a Dios, que reflejan la bondad de Dios. Vamos a saltar a Hechos 10:36. Luego Pedro hace un recuento del propósito del evangelio de paz por medio de Jesucristo. Vamos a leerlo nada más. Dice Dios, esta es la predicación, este es el mensaje que Pedro está presentando ahora mismo a este grupo de personas. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ahora escuche esto, está hablando del evangelio. Dice, ustedes saben cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Escuche, el Hijo de Dios, para hacer las obras de Dios, tuvo que ser ungido por el Espíritu de Dios. La Trinidad estaba en acción. Cuando Dios nos invita a tener comunión con Él, no nos invita a tener una vida devota a Jesús. Nos invita a tener comunión con Jesús y con el Padre a través del Espíritu Santo. Cuando usted acepta a Jesús, usted acepta la Trinidad en su corazón y usted necesita la Trinidad. Jesús es el Verbo de Dios, Jesús es el Salvador del mundo. Sin Él no hay salvación, sin Él no hay verdad. Él es el camino, la verdad y la vida, pero usted también necesita el Espíritu Santo de Dios. Jesús lo necesitó para hacer las obras de Dios. Y usted y yo somos llamados a glorificar a Dios y hacer las obras de Dios. Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Pero está haciendo un recuento del propósito del evangelio. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. ¿Sabía usted esto? ¿Y usted qué cree? ¿Lo logró o no lo logró? Lo logró, seguro que sí. La Biblia dice que Él derrotó al diablo en la cruz del Calvario. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Escucha esto, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y para eso está la iglesia. Para eso está el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos la expresión de la gracia y del amor de Dios sobre la faz de la tierra. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Para eso está la iglesia, para deshacer las obras del diablo. Pero no lo podemos hacer viendo la novela como la hermana que estaba aquí, de lunes a viernes y aún el domingo, ¿verdad? Chequeando la novela. O mandando un email el domingo desde la iglesia. No lo podemos hacer así. ¿Cómo deshacemos las obras del diablo? Pienso yo que cuando oramos, ¿usted cree que hay poder en la oración? Cuando predicamos, ¿verdad que sí? Alguien le predicó a usted y deshizo la obra del diablo en su vida. Y ahora usted tiene vida eterna, ¿verdad que sí? Cuando oramos, cuando predicamos, cuando creemos de corazón, cuando testificamos y cuando estamos siendo fieles al llamado de Dios. Dios quiere manifestarse a este mundo y la única esperanza que tiene es la iglesia. Hay una vieja ilustración que Jesús llega al cielo y el Padre le dijo, ¿terminaste la obra? Sí, dice, ¿y todo bien? Sí, todo va a estar bien. Dice, ¿y a quién dejaste a cargo? A 12, bueno. 11 porque uno se me escapó. Dice, ¿y tú crees que están listos? Yo les enseñé todo lo que tú me diste y les he enviado la promesa tuya. Dice, wow,
Esta es una ilustración. Dios dice, el Dios del Padre dice, y si el plan A no funciona, ¿cuál es el plan B? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? No tengo plan B. Pero la iglesia tiene que hacer las obras del Señor. Y la obra de Dios es que usted y yo proclamemos a Jesucristo como el Salvador de este mundo, como el que perdona pecados, como el que restaura vidas, como el que restaura matrimonios, como el que sana enfermos. Porque Jesús vino a deshacer las obras del diablo, y a menos que usted y yo no lo proclamemos, ¿cómo se va a enterar este mundo? ¿Cómo vamos a hacer retroceder las tinieblas si usted y yo no lo creemos de corazón? Y para eso, mis hermanos, necesitamos el poder de Dios, del Espíritu Santo. No podemos hacerlo sin Él. No podemos cumplir el plan de Dios si no fuera por la unción del Espíritu Santo. El versículo 39, sigue Pedro, hablando. Y ahora vamos a ponerlo solo en pantalla. Habla el Evangelio. Lo que yo quiero es que usted vea cómo de simple fue el mensaje de Pedro. Fue simple. Ustedes saben, dice que Jesús vino y como Dios le ungió, hizo las obras maravillosas. Y ahora hace un recuento de la vida, la muerte y resurrección de Jesús. Eso es todo lo que dice. Nosotros somos testigos de todas estas cosas. Jesús en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Dice, Jesús fue muerto, lo crucificaron. Y después Dios lo resucitó al tercer día. Y después dice, y después de resucitado se apareció, se manifestó a nosotros. No a todos, pero a nosotros. Y después dice algo más en los versículos, anótelos y léalos. Dice, y nosotros comimos y bebimos con Él. O sea, no fue un espejismo, no fue una imaginación. Jesús resucitado comió y bebió con los apóstoles, con los discípulos. Por eso es que ellos estaban dispuestos a morir por causa del testimonio de Jesús. Dice, nosotros vimos resucitados. Vimos cómo murió, fue sepultado, pero también lo vimos resucitado. Estamos hablando del testimonio. Dio testimonio Cornelio, da testimonio de su devoción, de su visión con el ángel. Viene Pedro y dice, yo te voy a dar testimonio de Jesucristo. Y ahora le da testimonio del Evangelio. Jesús murió, Jesús vino a este mundo, murió, fue sepultado y resucitó. Y de pronto, ¿qué sucede? Versículo 44. El bautizo del Espíritu Santo para los gentiles. Recuerde que Pentecostés había sucedido unos años antes en Jerusalén sobre los judíos. Capítulo 2 de Hechos, estamos en el capítulo 10 de Hechos. Y recuerde que los judíos, incluyendo Pedro, todavía estaban ciegos al plan de Dios. Esto es para nosotros, los judíos, el Mesías, el libertador. Pero el Dios que creó el universo es poderoso para salvar al mundo. Jesús es el Salvador del mundo y no hace acepción de personas. Yo no sé si a usted le inspira esto, pero no importa de qué nación sea usted, de qué familia, de qué estatus social, económico, político, no importa. No importa de dónde venimos. Dios, al interceptar nuestra vida, nos asegura un destino común, el cielo. Versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué estaba haciendo Pedro? Hablando. Nada más. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ahora, esto también debe ayudarnos a romper un dogma. Ahí yo me atrevo a decir que ahí el más devoto era Cornelio, que los otros eran amigos y eran parientes que les había invitado. Pero la Biblia no habla de ellos. No habla de que ellos estaban orando y haciendo obras de justicia y creyendo y clamando, manda tu Espíritu Santo. No. Fue Cornelio el que invitó. Fue Cornelio el que abrió las puertas de su casa para que la palabra de Dios llegara a sus amigos y a sus parientes. Y el Espíritu Santo cayó sobre todos. Algunos eran espectadores. Algunos posiblemente llegaban y todavía no entendían qué era lo que estaba sucediendo. Pero tenían
tuvieron la sabiduría o la prudencia para responder a la invitación de Cornelio. Hombre y mujer de Dios, cuando usted y yo nos paramos firmes en los principios de la Biblia y honramos a Dios en nuestra casa va a ser bendecida. Aún nuestros amigos, nuestros simpatizantes, nuestros amigos íntimos van a ser bendecidos cuando usted y yo nos paramos firme en la palabra de Dios. Y cuando usted y yo abrimos las puertas de nuestra casa y las puertas de nuestro corazón a que Dios nos diga, nos hable todo lo que tiene que hablarnos. Cuando viene el testimonio de la verdad, cuando viene el testimonio del poder de Jesucristo, cuando viene el testimonio de su muerte y resurrección, hay convicción en los corazones de los que le escuchan. Pero requiere un hombre, requiere una cabeza de hogar de que diga, yo quiero escuchar la palabra de Dios y que invite amigos. ¿Está usted invitando amigos a su casa? En los hogares Faro se está promocionando el evangelio, ¿verdad que sí? Usted tiene que decir, yo quiero a Dios en mi casa, en mi hogar, en mi matrimonio, en mis hijos. Y mire, Dios es fiel para cumplir sus promesas. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Sin mayor esfuerzo, mientras Pedro hablaba, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Estaban atónitos, quiere decir aturdidos, atontados, asombrados, maravillados. Una vez más, el énfasis del día de hoy es, la semana pasada fue el evangelio para los gentiles, somos nosotros. Usted y yo estamos gozando de esta dispensación y han pasado 2000 años para nosotros. Pues no es nada, Señor Jesús, ¿verdad? Pero quiero que entienda los procesos. Dios se reveló al pueblo judío y por años y años ellos no entendieron que el amor de Dios era amplio, era para usted y para mí, era para todas las naciones. Y hoy vemos el Pentecostés para los gentiles. Se quedaron atónitos, no entendían. Ahora, la Biblia dice que hubo una evidencia, los fieles de la circuncisión, los que vinieron con Pedro, ¿no?, quedaron atónitos. ¿Y cómo sabían ellos que el Espíritu Santo había descendido sobre él? Porque dice que les oían que hablaban en nuevas lenguas y magnificaban a Dios. Esa es una de las distinciones de nuestro movimiento, el movimiento Asambleas de Dios, un movimiento carismático pentecostal. Esa es nuestra distinción. Dios trajo un avivamiento en el 1906 a través de un hombre muy humilde, un afroamericano, medio ciego de un ojo y creo que hasta medio sordo era, pero trajo avivamiento en un establo. Empezó a predicarse la palabra de Dios y la promesa del Espíritu Santo en la calle Azusa, en California. ¿Ok? Y empezó a haber bautizo del Espíritu Santo. Miles y miles de personas se convirtieron. Habían culto los 7 días de la semana, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. El fuego cayó. No, y literalmente el fuego cayó porque se incendió ese establo. Algo pasó, se incendió ese establo, pero venían en pocos meses, venían gente de la costa este, de aquí, iban hasta allá en ese tiempo en tren para escuchar, para oír, y Dios bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Uno de los mayores obstáculos que pienso yo hay en nuestra generación y en nuestra mente es, yo no estoy listo para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo no soy tan bueno, tengo que santificarme, tengo que prepararme. No, todavía soy un pecador, te va a ser pecador toda la vida. Y si no busca el bautismo del Espíritu Santo, más difícil se le va a hacer vencer el pecado. Una vez más, para el creyente, el Espíritu Santo no es una opción. El buscar la llenura, usted debería venir todos los domingos a la iglesia reconociendo que usted llega aquí con el tanque vacío. ¿Cuántos llegan con el tanque vacío a la iglesia?
Por más que usted esté en comunión los 7 días de la semana, me pasa a mí, no sé si le pase a usted. Yo llego a la iglesia los domingos, los viernes con el tanque vacío, buscando al Señor, adorando a Dios, dependiendo de Él, diciéndole, Señor, yo sin ti no puedo hacerlo. Y usted, mi hermano, sin Dios no lo va a poder hacer. El cristianismo le va a ser aburrido, le va a ser pesambroso. El diablo le va a poner montones de distracciones y excusas. Y el ego humano le va a decir, yo sí puedo vencer. Como dice en inglés, I got this, I got it. No, you ain't got it. You don't have it. You don't got it, you don't got it. Ok, como al estilo Misael. Gloria sea a Dios. El skit que hicieron aquí los muchachos, Giancarlos representando al pastor o el hombre de Dios, dice, ¿qué hacen ustedes? Hay que estar buscando en unidad el bautismo del Espíritu Santo. Yo me pregunto, ¿cuántos de aquí llegaron el día de hoy diciendo, Señor, yo quiero ser parte de tu plan, quiero prepararme más, quiero empoderarme más para ser parte de tu plan? Yo no sé, hermano, fuera del script, yo no sé si es que a usted le hace falta a Dios. O sea, a usted le hace falta. Yo no sé si usted reconoce y usted dice, la vida, vivir sin Dios, pesada y aburrida. No, con Dios es paz y gozo, justicia, paz y gozo. Dios es el que llena nuestro corazón de fe, de firmeza, de esperanza, de su presencia. Pero viene usted con esa sed. ¿Qué pasaría aquí si todos viniéramos con esa sed? Pentecostés sería todos los domingos. Hubiera llenura todos los domingos. Las personas que entran por esa puerta, todos los oyentes, cayó el Espíritu Santo, ¿verdad? Aunque hasta los que no vienen buscando, los amigos que usted invita, los amigos más cercanos, las familias que usted invita, llegan aquí sin saber de qué estamos hablando. El predicador o el pastor empieza a hablar y el Espíritu Santo va a caer, porque hay sed de su presencia en la casa de Dios. Si venimos solo por cumplir, hermano, en el calendario, solo para que la conciencia no le moleste, no fui a la iglesia el domingo, ahora el pastor va a estar bravo conmigo. Usted venga porque usted necesita desesperadamente llenarse de la presencia de Dios. El versículo 47, con esto concluimos. Dice, entonces Pedro respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados de estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Pedro presenta un desafío colectivo y personal. Estaban todos reunidos ahí, ¿ok? Y Pedro presenta un desafío porque ahí estaban los fieles de la circuncisión, dice él que parece que fueron 6 personas. Entonces Pedro presenta un desafío colectivo a ellos y a los fieles de la circuncisión. Dice, ok, ya recibieron el Espíritu Santo. Y ahora, ¿quién puede impedir? ¿Hay alguien que se atreve a impedir que ellos no sean bautizados? La respuesta es no. El desafío colectivo y el desafío personal es como que Pedro le dijera a uno, tú no tienes derecho a impedir que te bauticen. Si ya vino el Espíritu Santo sobre tu vida, te ha traído convicción de pecado, justicia y juicio, ¿por qué no te quieres bautizar? Con eso concluyo. Pongámonos de pie. Gracias por habernos acompañado en este día. Estamos seguros de que Dios ha ministrado tu vida. Si tienes una petición de oración o deseas más información acerca de TCI, te dejamos nuestra información en la descripción. Que Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana.